Los seres humanos, por genética natural, heredamos de nuestros padres características físicas y a veces características emocionales. Nacemos con el color de piel semejante a la de los padres, o la estatura, o el color de los ojos, etc. También hay una genética espiritual. Escucha esto, también hay una genética espiritual. Son cosas que heredamos, viene por una herencia, por traspaso, genética espiritual. Ahora, nosotros no podemos librarnos de la genética natural. Yo no puedo decir, ¿qué problema ser de baja estatura? ¿O qué problema tener el cabello negro y yo quería rubio? ¿O tener los ojos cafés y yo los quería azules? No podemos librarnos de eso. Tampoco nos podemos librar de la genética espiritual. Ojo a esto. Ahora, esto no es cuestión de justicia, podríamos decir que es simplemente cuestión de genética, de herencia, ¿ya? Muy bien. Vamos a hablar de iniquidad. ¿Y qué es la iniquidad? Podríamos decir que es el origen, la fuente, el nacimiento de todos nuestros pecados. Es como un árbol, escuche bien, un árbol tiene una raíz que normalmente no se ve, puede ser bien profunda y extendida, pero no se ve. El árbol se alimenta por medio de la raíz y la raíz es la que sostiene al árbol y le da vida. Chupan los nutrientes de la tierra y pasan por el tronco y las ramas y van y producen flores y producen frutos. Digamos, haciendo una similitud, podríamos decir que el pecado es el fruto. El pecado es el fruto de un árbol. Si yo corto una naranja, al poco tiempo van a nacer más naranjas y va el árbol a llenarse de naranjas. Y puedo coger todas las naranjas y siempre voy a tener naranjas porque lo natural en el árbol es estar produciendo esos frutos. Lo mismo pasa con la iniquidad. La iniquidad es la raíz del árbol. Es lo que sostiene al árbol y es lo que nutre. De tal manera que mientras la raíz esté, aunque cortes el tronco y cortes las ramas y cojas los frutos, allí va a estar. ¿Qué va a pasar? Va en cualquier momento a echar retoños y va a crecer nuevamente un árbol que seguirá dando los mismos frutos. Entonces, no se trata de cortar el pecado, sino cortar la iniquidad. Y aquí quiero que empieces a entender todo este proceso. Digamos que conocemos a Cristo y entramos en una dimensión. Y a veces a nosotros nos han enseñado siempre a lidiar con el pecado. Confieso mis pecados, confieso mis pecados, confieso mis pecados. La Biblia habla de rebelión, habla de pecado y habla de iniquidad. Y habla de confesar mi iniquidad y de reconocer mi iniquidad. Siempre hemos estado confesando pecados, confesando pecados. En otras palabras, hemos estado cogiendo naranjas y cogiendo naranjas. Y podemos decir, ya no hay ninguna naranja. Y a los 3 días vemos y otra vez las naranjas allí. Entonces, no se trata de coger la naranja, se trata de cortar la raíz del árbol para eliminar verdaderamente. Ahora, ¿qué es iniquidad? Podríamos decir que es la maldad metida en lo profundo de tu ser. Es la sumatoria, el conjunto de las maldades de tus antepasados, todas juntas que se juntaron y vinieron y se depositaron en ti. Tremendo esto. Podríamos decir que es la reunión de la maldad y la perversión de todos tus antepasados que te llegaron a ti. Cuando tú fuiste concebido, fue depositada en ti una semilla de iniquidad. Esa semilla
se desarrolla, se convierte en un árbol con raíz y con frutos. Y ese es el gran problema en el cual nosotros estamos y vivimos siempre luchando. Ahora, en Levítico 26:40, escucha muy bien, Levítico 26:40 dice: pero si confiesan su maldad y la maldad de sus padres y su traición, dice el Señor, y constante rebeldía contra mí, las cuales me han obligado a enviarlos al país de sus enemigos, y si su obstinado corazón se humilla y reconoce su pecado, entonces me acordaré de mis pactos con Jacob, Isaac y Abraham, y también me acordaré de la tierra. Entonces, Dios habla aquí de confesar la maldad y la maldad de los padres. Ojo a esto. Constante rebeldía, eso es iniquidad, una rebeldía, una oposición constante hacia las cosas de Dios. Jeremías 32:18 me dice: muestras tu fiel amor a multitud de generaciones, pero también castigas a los hijos por la iniquidad de sus antepasados. Ojo con esto. También castigas a los hijos por la iniquidad de sus antepasados. Esto genera controversia, porque en otra parte, en Ezequiel, dice que cada uno es responsable por su pecado. El padre no tiene que responder por el pecado del hijo, ni el hijo por el pecado del padre. Pero aquí me está diciendo claramente en Jeremías 32:18, dice: pero también castigas a los hijos por la iniquidad de sus antepasados. Por eso explicaba lo de la genética espiritual, la herencia espiritual. Proverbios 5:22 me dice: apresarán al malvado sus propias iniquidades, retenido será con las ligaduras de su pecado. La palabra habla por sí sola. Proverbios 22:8 dice: el que siembra iniquidad, iniquidad segará, y la vara de su insolencia será quebrada. Entonces, esto simplemente escúchelo bien claro. Romanos 6:19. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la impureza y a la iniquidad, así ahora, dice Pablo, para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Entonces, ¿qué es iniquidad? Iniquidad es todo lo contrario, lo opuesto a la rectitud, es la maldad. Es todo lo contrario a la integridad, podríamos decir que es la perversión, es lo contrario a la justicia, pues obviamente la injusticia. O sea, una persona que tiende hacia la maldad, hacia la perversión y hacia la injusticia es porque la iniquidad dentro de él está actuando, está operando totalmente. Ahora, esto obviamente es malo y es torcido, ¿sí? Y viene desde el comienzo de nuestras generaciones, digámoslo así. Y todos nuestros antepasados pecaron y eso se va amontonando y se va haciendo más grande, más fuerte, y cada día se hace más torcido, más malo, más desastrosamente malo y torcido. Ahora, esto viene pues por línea generacional y está asociado totalmente a las maldiciones generacionales. Pero quiero distinguir, estoy hablando de iniquidad. Muy bien. Ahora, como esta semilla va pasando de generación en generación, se va retorciendo cada día más, se vuelve más fuerte, se vuelve más notoria, y eso lo notamos en las nuevas generaciones. Estamos definiendo iniquidad y podríamos decir que es la semilla de maldad que se deposita en el espíritu del hombre en el momento en que es concebido. Así
obviamente, como el niño trae esos rasgos físicos y emocionales de sus padres, también viene con una herencia genética espiritual. Ahora, se nos ha hablado a nosotros continuamente de pecado y tratamos con el pecado, pero muy poco conocemos de la iniquidad, ¿sí? Y en la palabra se hace claramente la distinción entre pecado e iniquidad. Ya lo expliqué, pecado es el fruto, iniquidad es la raíz por donde entra toda la maldad y la perversión al ser humano. Muy bien. Entonces, la iniquidad, digamos, afecta totalmente al ser humano. Quiero hablar de las consecuencias de la iniquidad. Afecta el comportamiento de las personas. Nosotros vemos cómo hay personas exitosas, buena gente, que en algún momento tienen un cambio, algo les pasa. O sea, germina la semilla de la iniquidad. Cometen un error, cometen una estafa. Lo hemos visto, en las noticias han salido personajes, digamos, aparentemente con una buena moral y con unas buenas costumbres, pero en algún momento determinado cometieron un error, cayeron en un problema, en alguna situación, los pillaron por decir alguna cosa, pero simplemente lo que pasa es que salió a flote lo que había dentro, no lo que había externo, sino lo dentro, y es la iniquidad. Muchas personas fracasan, tienen cambios bruscos en sus vidas, y uno se pregunta por qué le pasó esto a esta persona. Hay personas que parece que hubieran nacido para sufrir, que hubieran nacido para que les fuera mal. Tratan de hacer una cosa, otra, por donde meten la cabeza, por ahí se estrellan. Entonces, esto tiene una explicación y es la iniquidad. Y es la iniquidad. Cuando un antepasado tuyo ha hecho cosas perversas, abominables, ha acumulado necesariamente maldición para que eso llegue a ti y afecte necesariamente tu vida. Entonces, por eso decía que todo esto está ligado a las maldiciones generacionales, pero la iniquidad es el cúmulo de maldad. Es la sumatoria de todas las maldades y perversiones de tus antepasados que se van acumulando y por línea generacional te llegan a ti. Ahora, la educación hace un proceso y uno puede tratar de ser buena gente, pero por dentro. Por eso la Biblia dice: el corazón del hombre es malo, es perverso y es engañoso. Y hay momentos de las vidas cuando las personas muestran realmente quiénes son, muestran el corazón, lo que vulgarmente se dice pelar el cobre. Entonces es simplemente eso, muestran la iniquidad real y verdadera. Mientras no tengan presión, todo muy bien, todo perfecto, bien educadito, pero en algún momento de presión, por alguna necesidad o por algo, se comete un robo, se toma algo que no te pertenece, abusas de alguien, haces algo indebido, y eso es debido a la iniquidad, a la maldad que está gobernando internamente tu vida. La iniquidad afecta la conducta, la salud, los bienes, la economía de las personas. La iniquidad puede ocasionar ruinas, fracaso. Hay personas, como les decía, que su vida es un rosario de lamentos, su vida es un rosario de luchas, de problemas, todos los días tienen problemas. Y muy probablemente sea por la iniquidad. La iniquidad afecta los sentidos espirituales, produce ceguera y sordera espiritual. Cuando hay bastante iniquidad acumulada dentro de ti, pues tu corazón se endurece y tus sentidos espirituales están duros y cerrados.
difícil escuchar la voz de Dios, difícil entender la voluntad de Dios. Y viene obviamente un distanciamiento y un no querer escuchar de Dios a causa de la iniquidad. La iniquidad obviamente te desvía del propósito de Dios. Dios tiene propósitos buenos. Él dice claramente que Él tiene planes de bien y no de mal. Y no de mal. ¿Sí? Dios te quiere bendecir, Dios te ama y ha diseñado un plan perfecto para tu vida. Perfecto. Ahora, cuando tú tienes cerrados los oídos y eres ciego a las cosas, pues no las ves y te metes por otros caminos. Hay muchas personas que han perdido energía y tiempo porque se metieron por caminos que no eran. Y llegan y se estrellan y se tienen que devolver. Y dicen, ¿cómo perdí 10 años? ¿Cómo perdí 5 años de mi vida? Por la iniquidad. Y no estoy hablando de tu pecado en sí, el tuyo, sino de la iniquidad. Y te repito, la iniquidad es toda esa semilla de maldad que fue recogida, producida por tus antepasados y depositada dentro de ti. Tremendo eso. Es la maldad que llegó a tu vida a causa del cúmulo de pecados de todas tus generaciones anteriores. La iniquidad te atrae hacia lo malo. Es como si hubiera un imán grandísimo allá que te lleva a querer hacer lo malo. Siempre esa tendencia de querer. Y Pablo lo dijo claramente, porque lo malo que no quiero hacer, eso termino haciendo. Y en eso se la pasan muchos cristianos. Muchos cristianos viven unas luchas tremendas, porque, yo no quiero pecar, pero peca. Yo no quiero, pero allá está. No quería emborracharme y allá está, durmiendo su fuma. Entonces, y no quería, porque eso es la iniquidad, es como algo que te atrae, ¿sí? Que te roba fuerzas y que te lleva a hacer lo que no quieres hacer. Bueno, la iniquidad afecta, ojo a esto, la vida de tus hijos necesariamente, porque esto es una transmisión y todo lo que has recibido de tus antepasados depositado en ti, engendras un hijo y se lo depositas allá. O sea, el hijo tuyo recibió lo que venía más lo tuyo y se le amontonó más. Impresionante esto. Ojo. Entonces, afecta la vida de tus hijos, ¿sí? La iniquidad le da derecho legal a Satanás para destruirte. Si un antepasado tuyo visitó brujos y consultó brujos o practicó brujería o hizo sesiones de espiritismo, esto es una abominación contra Dios. Y eso abrió un portón grandísimo para que demonios entraran a tu vida y vinieran por líneas generacionales, ¿sí? Afectando tu vida y la de tus hijos. Entonces, le da derecho legal a Satanás para destruirte. Satanás se complace en matar, en destruir, en robar, en dañar. ¿Por qué a muchas personas les pasan cosas? ¿Y por qué? ¿Y qué pasó? Por eso, por línea generacional, por iniquidad. Muy bien. Permite que las maldiciones operen sobre tu vida. Cuando hay iniquidad y no has cortado esa iniquidad en tu vida, es como detener y decir, no avanza más. ¿Sí? De eso se trata. Entonces, obviamente que las maldiciones están operando en tu vida. Te mandan una brujería y estás totalmente debilitado, inerme, y la brujería te va a afectar. Cuando has hecho procesos profundos de cortar iniquidad, cortar toda la iniquidad, entonces difícilmente el mal te podrá afectar. Muy bien. La iniquidad, digamos, depositada en el espíritu, tremendo esto, puede pasar al alma, porque somos una unidad.
Sí, está junto el cuerpo, alma y espíritu, no están divididos. Entonces pasa a tu alma y de tu alma puede pasar a tu cuerpo, ¿sí? A afectar y puede llegar a convertirse en una enfermedad. La enfermedad está totalmente asociada a la iniquidad. Entre más iniquidad, entre mayor, más fuerte sea la iniquidad, más propenso, digamos, podríamos decir, estás a las enfermedades. Eso es tremendo, entonces. Entonces, la iniquidad produce cambios, produce cosas, digamos, inesperadas en las personas, en las conductas de las personas. Esto no se puede ignorar, no se puede tomar livianamente, porque está en juego la vida de tus hijos, ¿ya? Entonces, por eso es que vemos unas consecuencias terribles en familias, desintegración de la familia, matrimonios múltiples, fracasados, perversiones, pornografía, promiscuidad, hijos regados por todas partes, ruina, escasez, problemas financieros, crónicos, continuos, eso es toda la vida, deudas por todos lados, familias disfuncionales. Esto todo producto de la iniquidad. Entonces tus hijos pueden llegar a heredar fracasos, maldiciones, y tienes que romper con eso por el bien de tus propios hijos, para que no se repita la historia. Bueno, para enfrentar el problema de la iniquidad tenemos que entrar en un proceso profundo con Dios. Digo profundo, insisto, profundo con Dios. Esto no es así, a medias, como que, ay Señor, perdona mis pecados. No, así no funciona. Hay muchos cristianos livianos que no quieren compromiso con Dios, que quieren las cosas suavecitos. Ay, arréglame eso, Señor, que yo quiero por acá divertirme y gozar la vida. Así no es. Así no es. Entonces, tienes que tomar en serio las cosas de Dios y hacer procesos profundos y verdaderos de entrega y sometimiento a Dios total. Jesús hizo una obra completa y perfecta. Jesús hizo lo que tenía que hacer y lo hizo bien hecho. Tú tienes que hacer tu parte. Hay mucha gente que dice, no, ya Jesús hizo todo. Ya Jesús me libró del pecado. Jesús me libró de... O sea, Jesús te regaló la salvación y es lo único gratuito. Lo demás lo tienes que hacer tú por tu cuenta. Tienes que renunciar al pecado totalmente y cerrar puertas en tu vida y cortar maldiciones y cortar iniquidad también. Porque de lo contrario vas a vivir afectado. ¿Por qué miles de cristianos viven a medias, enfermos, arruinados? Los hijos desastrosamente educados. ¿Por qué? Porque no quieren someterse a Dios. Porque en el fondo la iniquidad los gobierna, la rebeldía, la rebelión, la resistencia a Dios. Ay, yo no voy al culto. Ay, ese pastor que no me... Ay, es que el pastor es muy harto. Sí, busque excusas que hay por toneladas. Yo puedo hacerle un manual para excusarse, porque conozco muchísimas. Pero ante Dios no tienes excusa. Ante Dios tienes que hacer procesos si es que quieres realmente que la vida te funcione según el diseño de Dios. Según el diseño de Dios. No hay una fórmula mágica para hacer desaparecer automáticamente la iniquidad. Muchos la quisieran, porque les gustan las cosas fáciles. Pero no, estos son procesos intensos y profundos con Dios. Sí es posible, obviamente, destruir la semilla de iniquidad, claro. Hay que hacerlo con oración, con sometimiento a Dios, con obediencia, con procesos. Ahora, tienes que entender que Dios te dio autoridad.
¿sí? Dios te dio autoridad. Te dio autoridad para resistir, para destruir. Dice claramente que puedes derribar, puedes destruir planes del diablo sobre tu vida y sobre tus hijos, ¿ya? Entonces, Dios te ha dotado a ti de todas las herramientas que necesitas para vivir una vida plena aquí en la tierra, mientras estés aquí en la tierra. Simplemente hay que dejar la pereza, el desorden, la comodidad y hacer los procesos, ¿ya? Y hay que hacerlos antes de que aflore la iniquidad, antes de que eche brotes, antes de que germine esa semilla y tome fuerza, ¿ya? Debemos tomar poder en el nombre de Jesús y destruir, frustrar y deshacer todo plan de las tinieblas, todo diseño, ¿ya? Que venga del infierno, hay que destruirlo. Destruir esa semilla que aún no germinó, para que se muera y no te afecte, ni a ti ni a tu descendencia. ¿Qué tienes que hacer concretamente? Te repito, no hay una fórmula mágica. Esto no es, pastor, óreme. Yo puedo orar y decir, en el nombre de Jesús se destruye toda semilla de iniquidad en tu vida. Pero eso no es suficiente. Se necesita tu voluntad, tu decisión. Ahora, ¿qué tienes que hacer? Podríamos hacer como un derrotero. Primero, restaure completamente su relación con Dios. O sea, no es a medias, no es por pedacitos, no es cada 3 meses que voy al culto, no es que para mí es más importante descansar, ver televisión y un paseo que buscar a Dios. Así no es. Entonces es restaurar completamente tu relación con Dios. Dios el primero en mi vida. Dios el absoluto. Dios el total. Dios el único. Dios la esencia de mi vida. De eso se trata. Segundo, deje la religiosidad. Hay cristianos religiosos. Voy al culto, me toca ir al culto. ¿Qué es eso, por Dios? El pastor se enoja. El pastor después me está preguntando. ¿Qué es eso? No hagas nunca jamás nada para agradar al hombre, ni busques complacencia de hombre. Busca el favor de Dios, agrada a Dios, haz lo que Dios te manda hacer. Entonces, deje la religiosidad y entréguese definitivamente. Busque una relación profunda y genuina con Dios, segundo a segundo en tu vida, donde quiera que estés. Allí, Dios operando, obrando en tu corazón. Tú adorando con el Espíritu conectado con el Creador. De eso se trata. Cuando los demonios vean esa actitud tuya, van a huir. No van a querer estar cerca de tu luz. La luz que irradias, porque has cortado toda esa maldad, toda esa raíz de iniquidad en tu corazón, en tu vida. Deje de practicar el pecado. No al pecado. Cero pecado. Cero pecado. Cero. Ay, es que yo soy débil. Ay, es que yo soy hombre. Perdóneme. No, señor. Ser hombre es decir no al pecado. Bueno. Téngale temor a Dios. Deje todo pecado. Deje adulterio. Deje pornografía, deje perversiones sexuales, deje pensamientos impuros, deje mentira, deje engaño, deje rabia, deje enojos, deje murmuración, deje crítica, deje chisme. ¡Corte! Definitivamente haga una lista si quiere y táchelas y diga esto no y esto no y esto no. Así, radicalmente, ¿ya? Bueno, usted es el que determina los procesos, ¿ya? Y decida no volver a cometer los mismos errores de sus padres, ¿ya? No cometer los errores de sus padres. Busque
escudriñe, estudie profundamente la palabra. Sumérjase en la palabra, sumérjase. Vuélvase un estudioso. Ame la palabra, que no sea un fastidio. Cristianos que tienen la Biblia solo para adorno, así no sirve. Así nunca se irá la iniquidad de tu vida. Porque la palabra dice limpia, es agua pura que limpia, purifica. Muy bien. Intégrate a los planes de Dios. Métete en los planes de Dios. Es decir, haz parte del reino de Dios. No eres un observador, no eres un simpatizante, eres un seguidor de Cristo, discípulo de Cristo, un guerrero del reino, un luchador contra las tinieblas, un plantador del reino. Sí, una persona que establece el reino con poder, con autoridad, con intercesión. Intercesión. Para eso significa corazón, para amar a otros y orar por ellos, ¿ya? Ahora, luche contra usted mismo. El problema no está en otros, el problema no está en el esposo, ay, es que mi esposa, ay, yo soy infeliz. No. El problema está dentro de tu corazón. Limpia tu corazón, organiza tu corazón y vas a ver cómo las cosas cambian. Ahora, es importantísimo decisión radical, permanente, resistente, insistente, de permanencia, de búsqueda de Dios. La palabra de Dios dice en el Salmo 51:5, he aquí yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. Esto es un reconocimiento de la propia condición, lo tienes que hacer. Reconoce tu propia condición. Preséntate delante de Dios y haz oraciones como esta. Señor, he aquí en pecado fui concebido, Señor, y la iniquidad está dentro de mí, desarráigala, arráncala. ¿Ya? En Números 14:18 dice, el Señor es lento para la ira y abundante en misericordia y perdona la iniquidad y la transgresión, mas de ninguna manera tendrá por inocente al culpable, sino que castigará la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Ora conforme a esta palabra. Señor, tú no dejarás sin castigo al responsable. Yo, Señor, yo tengo una iniquidad, desarráigala, Dios, arráncala de mi corazón, destrúyela, Padre, no quiero ninguna maldad dentro de mí, quémala, Dios, con tu fuego, envía ese fuego, Dios, y quema la iniquidad. No quiero el más mínimo asomo de maldad. Muéstrame, Dios, muéstrame mi propio corazón. Muéstrame quién soy yo. No quiero estar mirando a otros. Muéstrame a mí quién soy yo, mi propio corazón. Ese es el estilo de oración que debe presentar ante Dios. Escúchame. Sí, hay que hacer oración, pero no es una fórmula. Es de corazón, es orar de corazón para que el Dios de los cielos, Él mismo, arranque toda esa iniquidad de tu corazón. Lamentaciones 5:7 dice, nuestros padres pecaron, ya no existen, y nosotros cargamos con su iniquidad. Señor, mi papá que fue idólatra, que prendió velas, que colocó flores, que adoró crucifijos. O sea, eso es reconocer el pecado de mis antepasados. Tengo que hacerlo. Ezequiel 36:33 dice, así dice el Señor, en el día que yo os limpie de todas vuestras iniquidades, haré que las ciudades sean habitadas y las ruinas reedificadas. Dios te quiere restaurar, pero primero hay que confesar, hay que reconocer, hay que pedir perdón, hay que confesar mi maldad,
confesarla, presentarla. Descubre tu corazón delante de Dios. Descubre esos secretos que están allí escondidos. Deja las apariencias, ante Dios ya no vale, porque Dios conoce lo profundo, lo íntimo de tu corazón. Bueno, Levítico 26:40 dice, y, escúchame bien, Levítico 26:40, y confiesen su iniquidad y la iniquidad de sus padres, por su prevaricación con que prevaricaron contra mí, y también porque anduvieron conmigo en oposición. Y continúa este versículo, dice, como ustedes sus padres estuvieron en oposición contra mí, yo estaré en oposición contra ustedes y contra sus hijos. Esto es terrible. Entonces, Levítico 26:40 me da una fórmula y dice, confiesen su iniquidad y la iniquidad de sus padres. Tómate el trabajo de hacerlo. Indaga sobre quiénes fueron tus padres. Reconoce, esta confesión no es para que Dios perdone a tus padres, allá ellos responden por su propio pecado. Esto es en obediencia a lo que nos manda, a un reconocimiento que en mis generaciones hay maldad, hubo maldad, y que yo quiero ser limpio. En conclusión, no es una fórmula mágica, es un proceso de humillación, de sometimiento a Dios, de oración y de confesión continua, de reconocimiento de mi maldad, de reconocimiento de mi condición, de desear ser puro y ser santo, y de desear que Dios se agrade de mí, y de desear que mis generaciones futuras no sean afectadas por el pecado de mis antepasados y por mi propio pecado. Te invito entonces a que cortes de raíz la iniquidad que hay en tu corazón.